Quedamos con que se nos fue. Bien, ya, lo vamos a modificar ya. De todas maneras, el concepto es el mismo, ¿no? Se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Ya? Sí, De todas maneras, en el examen igual tengan cuidado, a veces uno por hacerlo bien detalladito, a veces nos olvida, ¿no? Y traten de no amanecerse mucho, ¿no? Porque a veces eso tampoco ayuda mucho, ¿no? A veces uno jura que anotó un 5 pero en realidad anotó un 2, digamos. Y ahí te cambia la respuesta. Bien, volvemos a repetir acá. Retroalimentación negativa. G2 pasa directo, 1 más. Este más por si acaso es de fórmula, ¿ya? Este de fórmula ese signo. Es de fórmula. Revisen la fórmula de retroalimentación negativa. Cuando aquí es negativo, acá es positivo. Si hacen retroalimentación positiva, entonces aquí anotan negativo. Es deducción de fórmulas. 1 más, nuevamente anoto el que va directo G2 por el que vuelve, que sería H2. ¿Ya? Entonces, directamente quedaría así, ¿no? Entonces acá, R de S quedaría G1 menos H1 y el bloque ya se simplifica, ¿no? Es uno solo, que sería G2, 1 más G2 por H2. Entonces, esto ya se puede anotar en un solo bloque. Voy a anotar otra vez. En un solo bloque. Bueno, acá lo voy a anotar. Entonces, cuando tienen dos bloques seguidos en serie, es una multiplicación, ¿no? Entonces, aquí voy a anotar G1 menos H1 por G2. Acá sería 1 más G2 por H2. Entonces, aquí sería C1 en función de S, ¿no? Entonces, aquí dice, la función de transferencia, recordemos que es la salida que vendría a ser C1 de S sobre la entrada R de S. Entonces, ahí anotan esto todo otra vez, que es una multiplicación. Y despejan, ¿no? Porque lo que queremos acá es encontrar C1. Entonces, aquí este pasa a multiplicar y todo esto ya quedaría así, ¿no? G1 por H1, miren, menos H1 por G2, 1 más G2 por H2. Listo. Y esta sería la ecuación que tienen que reemplazar acá, ¿no? Que aquí nombran ecuación 2 y la que teníamos antes nombran ecuación 1, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora sí. Ahora resolvamos el otro. Acá. Aquí considero que R de S va a ser 0. La entrada va a ser 0. Para determinar C2 en función de S. Entonces, nos vamos al primer bloque simplificado. Este es el bloque simplificado por si acaso. Este de acá. Todo este bloque simplificado. Entonces, si este es 0, ¿qué pasa con todo esto de acá? Se anula, ¿no ve? Si R de S es 0, entonces todo esto se anula. Por tanto, ¿cómo va a quedar aquí? Es como si, a ver, anotémoslo completito. Completito, mejor. R de S quedó. Aquí ya anotamos el punto suma que corresponde. TDS. Este TDS es negativo. Sí, está bien, es negativo. Acá no lo anoté, pero es negativo. 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 Este es negativo y este es positivo. Y este vendría a ser
Le voy a colocar C2 en función de S, ¿sí? Así está. Le coloco C2 porque estoy anulando esta entrada, ¿no? Este estoy considerando que va a ser 0. Si este es 0, entonces prácticamente esto también se anula, ¿no? No existe, ¿no? Y acá voy a ordenar entonces. Voy a mover el gráfico y va a quedar de la siguiente manera. TS, aquí está. Y ese directo. Que tienen en la parte, entonces como se anula este de acá, entonces se anula este de acá también 0, ¿no? El punto suma. Directamente tengo solamente negativo, nomás, ¿no? Entonces aquí directamente sería negativo. Recuerden que acá recordemos que es H2, ¿no? Olvidé anotar. Entonces, como no hay nada, entonces directamente aquí más por menos queda menos. Fíjense, multiplica más por menos queda menos. Y como este va a quedar así, ¿no? Va a quedar H2 y va a quedar G2, ¿no? Así va a quedar. Así queda el bloque. Ahora, aquí ustedes no pueden aplicar retroalimentación ni negativa ni positiva. ¿Por qué? Porque este de acá no es positivo, ¿no? Entonces, para que sea positivo, ahí vamos a hacer un artificio que prácticamente ustedes lo sacan. Pero recuerden, siendo menos. Entonces el signo lo cambia de posición y ese signo que antes acá, entonces ahí lo anotan positivo. Y prácticamente sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Entonces aquí va a ser C2 como salida y acá van a tener un producto, ¿no? Directamente lo anotemos, que sería H2 por G2. Listo. ¿Se entiende, no? Esta parte cómo lo anotamos, ¿no? Prácticamente lo estoy ordenando para poder aplicar o simplificar el diagrama de bloque. Entonces, esto recién le puedo llamar una retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa. Así. Entonces, si es una retroalimentación negativa, prácticamente este diagrama de bloque va a quedar uno solo. Voy a anotar directo. El que va directo, ¿quién sería? Como no hay nada, esta es la unidad, ¿no? 1. 1, como es negativa, positivo, 1 por el que bloque en este caso sería H2 por G2. Listo. Entonces acá digo, la función de transferencia va a ser igual a salida, que sería C2 de S, sobre la entrada, ¿no? Que sería la perturbación con su signo, ¿no? Y acá directamente quedaría 1, 1 más H2 por G2. Nada más. Entonces despejo C2, este pasa como negativo, ¿no? Diría multiplicar. Todo esto pasa a multiplicar aquí por todo esto. Listo. Y esta sería su ecuación número 2. Diré la ecuación 3, ¿no? La ecuación 3, esta es la 2, esta es la 3. Bien, y por último dicen, reemplazo ecuación 2 y ecuación 3 en 1. Entonces, por tanto, la salida ya tenemos este de acá, ya tenemos este de acá, es reemplazar, ¿no? Entonces, CDS, la salida en función de las dos entradas, va a ser esto, ¿no? RDS
Acá sería G1 menos H1, G2, 1 más G2 por H2. Menos, y aquí sería el de acá, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es un producto. Listo, y esta sería la respuesta final. Sí o sí tienen que anotar el reemplazo porque no es suficiente que lo dejen en función así, ¿no? Tienen que sí o sí reemplazar o demostrar, ¿no? Que tienen la salida en función de las dos entradas. Y esta sería la respuesta. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Largo, pero así es la solución. Bien, una forma de darse cuenta si está bien este ejercicio es por la ecuación característica. No sé si ya han escuchado hablar de la ecuación característica. A ver, por ejemplo, la ecuación característica es la siguiente. El ejercicio que anotamos lo voy a volver a modificar un poquito, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? Eso está bien, ¿no? Ahora fíjense, aquí R de S, si yo reparto esto acá prácticamente quedaría así, ¿no? Quedaría G1 por G2 menos H1 por G2. Es como si yo estaría multiplicando este por este y este por este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la ecuación característica de este vendría a ser 1 más G2 por H2 menos TDS. Aquí no tengo que simplificar nada. Directamente queda 1 más G2 por H2. Ahora, esto vendría a ser la ecuación característica. Esto de acá. Y esto de acá. Fíjense que son iguales, ¿no? Estos sí o sí tienen que ser iguales. No importa cuál sea la entrada, pero la ecuación característica siempre va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, con eso ustedes verifican que el ejercicio está bien. ¿Sí? Esta es la ecuación característica. Con esto entonces decimos que el ejercicio está bien resuelto porque esto sí o sí tiene que cumplirse, ¿no? El denominador nunca cambia. Lo que puede cambiar es el numerador, ¿no? Aquí es 1 y aquí salió esta expresión, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan ejercicio por superposición, siempre verifican que esto sea lo mismo. Si es lo mismo, está bien. En el numerador puede salir otras expresiones porque la entrada es diferente, ¿no? Esa es una verificación para ver si hicieron bien. ¿Ya? Bien, iba a preguntar a un compañero o compañera. Así es, si podía explicar rápidamente ahí donde reemplazó el cero, lo que está paralelo en G2 y M2 pasa a serie, ¿o qué pasó ahí? Aquí, se refiere en la solución del primero, diría de lo último que hicimos, ¿no? Sí, sí, ahí donde está, reemplazamos el valor de R igual a cero, Ah, ya. quitamos todo eso puro, y de ahí, Yo lo coloqué 0, pero en realidad no debería haber anotado, ¿no? No debería haber anotado así. Lo anoté para que más o menos se entienda, ¿no? Es como cuando vos tenés dos flujos de caudal. Si tenés dos flujos de caudal y cerrás uno, entonces vas a tener solamente un flujo, ¿no? Entonces eso es lo que representa. Es como que si usted al cerrar RDS su llave, lo cierra, ¿no? Entonces toda la información ya no va a haber, ¿no? Prácticamente esto se anula. No debería anotar, esto no debería anotarse ya ahí. Así deberíamos anotarlo. Entonces como no hay nada, entonces directamente esto pasa y lo que hice aquí fue multiplicar su signo, ¿no? Esto, por ley de signo, negativo. Y lo que hice fue ordenar nomás, ¿no? Este de acá vino ahí. Y lo que quedó como retroalimentación sería G2 y H2. Nada más. Eso es lo que hice.
Claro, considerando que R de S es 0, ¿no? Para encontrar C2. Mejor así trabajenlo porque si lo hacen así igual a 0, no sería correcto, ¿no? Yo lo anoté para que más o menos se entienda que lo estoy colocando 0, ¿no? Si se anula este, entonces se anulaba G1 y H1, ¿no? Y también su signo positivo. Está Ahora bien, sí, gracias. ¿sí? Ahora sí. Este ejercicio es clásico, el ingeniero sí o sí le va a colocar algo así, si entra superposición, ¿no? Y la clave acá es manejar esto, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? Ustedes no pueden aplicar retroalimentación así como está acá. Tienen que cambiar los signos. Entonces hacen este pequeño artificio o mover, ¿no? De posición los signos y recién pueden aplicar la retroalimentación negativa. Y fíjense que el signo se mantiene hasta la respuesta, ¿no? Fíjense acá es negativo. Y es negativo porque cuando es negativo significa que esta es una perturbación del sistema. ¿Sí? Esta es la perturbación del sistema. ¿Bien? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay, vamos con el último ejercicio, que es diagrama de lazo. Bien, aquí la pregunta es clara y solamente encuentren lo que les pide la pregunta. La salida es CDS y la entrada es RDS. Entonces le está pidiendo que la entrada sea RDS. Inclusive aquí ya está marcado, ¿no? No hay donde perderse. Pero va a haber ejercicio en el examen donde va a estar así. Digamos, se le pone R1, este que sea R2, C1 y C2. Entonces les encuentre lo que les pide en su examen, ¿no? Entonces ahí es donde uno se confunde, ¿no? Entonces en este caso no ha habido eso, ¿no? Ya está clara la imagen, fíjense, está claro lo que les está pidiendo. Ya, entonces acá lo primero que tienen que hacer es identificar las trayectorias. Identificar la trayectoria. Las trayectorias generalmente vendría a ser P, ¿sí? P. Anotamos, la función de transferencia va a ser igual a P por su propia ecuación característica por la ecuación característica. Sí, eso sería. Ya, identifiquemos la trayectoria. ¿Qué trayectorias tenemos acá? O sea, ¿cuántas salidas puedo encontrar en función a las variables que tengo? Por ejemplo, es como decir, en la universidad tenemos varios puntos de entrada, ¿no? Tenemos el puente, tenemos el del canal 11, tenemos Inegas. Todas esas son las entradas para llegar a la universidad, ¿no? Si quieren, pónganle que la salida sea el módulo 225. Entonces, ¿cuántos caminos diferentes tienen para llegar a los 25? Entran por el puente, pueden llegar a los 25. Entran por Inegas, pueden llegar a los 25. Lo mismo es acá. Si ustedes tienen su entrada RDS, para llegar a la salida CDS, ¿cuántos caminos hay? Identifiquemos, puede ser que haya uno o puede ser que haya más. ¿Sí? La primera que podemos identificar de entradita es esta, ¿no? Directo. Ahí ya tenemos una trayectoria. ¿Sí? Una trayectoria. Otro camino que se pueda identificar, y fíjense que ese camino no tiene que volver al mismo punto. Es muy importante. ¿Sí? No hay más, creo que es el único, ¿no? Porque si fíjense, si ustedes se vienen por aquí, vamos a poner por acá. Si ustedes vienen por aquí y toman este sentido, fíjense que ahí pueden ir así, ¿no? Por aquí. Pero fíjense que ustedes van a volver a chocar en el mismo punto, entonces eso no es válido. Eso ya no es una trayectoria, ese es un lazo, ¿sí? Un lazo del sistema. Entonces la trayectoria no tienen que volver al mismo punto, ¿sí? No tienen que volver al mismo punto. Entonces, por tanto, la única trayectoria que tiene ahí, como P, si quieren ponerle P1, va a ser igual. Aquí sería, recuerden que este es G1, G2, G3, G4, G5, G6. Este debe ser H1 y este debe ser H2.
Entonces la única trayectoria sería G5 por G6. Es el único camino que hay, ¿no? Y esta tiene su propia ecuación característica. Eso lo vamos a determinar más adelante. Ahora identifiquemos los lazos del sistema. Identificar los lazos del sistema. En este caso, los lazos del sistema, recordemos que un lazo empieza en un punto y vuelve a terminar en el mismo punto. ¿Sí? Empieza en un punto y vuelve a terminar en el mismo punto. Entonces ese es un lazo. O sea, vuelve al mismo punto, ¿no? Entonces a eso se llama un lazo. En nuestro caso, ¿cuántos lazos podemos identificar en el sistema? Veamos a ver. Para empezar, la primera sería este de acá, ¿no? Este de acá. Este sería el lazo 1, porque fíjense, me posiciono en este punto, sigo la secuencia de la línea y vuelvo al mismo punto. Entonces este sería el lazo 1. Otro lazo que podamos identificar en el sistema, por ejemplo, el de acá, ¿no? Empiezo de aquí, hago este recorrido. Fíjense, estoy haciendo este recorrido y vuelvo al mismo punto, ¿no? Entonces este sería el lazo 2. Otro lazo que podemos identificar, por ejemplo, el de acá, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo en este punto, no me permite, ¿no? Ir en este sentido, estoy en contra, ¿no? Entonces ahí no hay nada. Entonces vámonos por acá. Empiezo un punto y termino en el mismo punto. Entonces este sería un lazo 3. Veamos a ver en el sistema. Por ejemplo, como este es un punto, si yo voy en este sentido, estoy volviendo al mismo punto, ¿no? Entonces no hay un lazo ahí doble, ¿no? Prácticamente serían solamente 3 lazos que hay en el sistema. ¿Alguien identifica otro más? Por ejemplo, veamos este acá. A ver, empiezo de aquí, bien, pero fíjense que no puedo, ¿no? Estoy en sentido opuesto. Entonces ahí ya no es lazo. Entonces lo borro así. Entonces solamente serían 3 lazos en el sistema. Entonces dice ahí, el lazo 1 va a ser igual a G, bueno, menos H1 por G5 y por G6. El lazo 2 va a ser igual, el de rojito, ¿no? Empezamos a ver con menos H2. Menos H2 por G4 por G3 por G2. Sí, ¿no? Y el lazo 3 vendría a ser menos H2 por G1 por G2 y nada más, ¿no? Sí, G1, G2, eso. Listo. Ahora determinemos la ecuación característica del sistema. Ecuación característica del sistema. En este caso vendría a ser delta. Delta va a ser igual a 1 menos todos los lazos del sistema. En este caso los lazos del sistema vendría a ser L1, L2, L3, ¿no? Todos los lazos del sistema. Entonces aquí vendría a ser L1 más L2 más L3. Ahora coloco más. Aquí vendría a ser lazos tomados que no tengan un punto en común. ¿Se entiende esto lo que le estoy explicando? ¿Lo han visto ya con el ingeniero? O tal vez con otro auxiliar, no sé. Puede ser. Para que les explique, ¿no? Sí, se entiende. Ya. De todas maneras lo voy a anotar aquí. Un pedacito, ¿no? 1 menos, esta es por si acaso la fórmula, ¿no? La fórmula general para anotar la ecuación característica en diagrama de lazo. Acá se anotan todos los lazos del sistema. Todos los lazos del sistema. En cambio acá anotan lazos tomados de a 2, pero
que no tengan punto en común. Así. Que no tengan punto común. Por si acaso es aquí, todos son sumatorias, ¿no? Todos me refiero a sumatoria. Sumatoria de todos los lazos, sumatoria de lazos tomados de 2, ¿sí? Y lo mismo así se va repitiendo, ¿no? Más adelante, por ejemplo, aquí sería menos, aquí sería sumatoria de lazos tomados de A3, que no tengan ningún punto en común. Sumatoria de lazos tomados de A3, o sea, 3 lazos tomados, pero que no tengan punto en común, ¿no? Pero no tengan punto en común. ¿Qué se refiere a eso? Por ejemplo, un lazo L1 y otro lazo L2. Tomo dos lazos, aquí no, tomo dos lazos, pero fíjense que ninguno de los dos lazos tiene un punto en común, ¿no? Y para el de acá serían lazos tomados de A3 que no tengan punto en común. Porque si uno de esos lazos llegaría a tener así un punto en común, entonces no se lo considera acá ni acá. Esta es la condición principal. ¿Ya? Entonces, aplicándolo a nuestro ejercicio, creo que aplica el paso 2 ahí. Entonces, aquí decimos igual 1 menos todos los lazos del sistema sería L1 más L2 más L3. Ahora dice más sumatoria de lazos tomados a 2, pero que no tengan punto en común. Por ejemplo, acá, aquí un claro ejemplo, ¿no? Fíjense que L1 y L3 no tienen punto en común, ¿no? Ah, tienen. Ah, no tienen punto en común. Fíjense que es todo lo color celeste y este color, ¿no? No tienen punto en común. Entonces aquí sí entra, aplica L1 por L3. En cambio, L1 con L2 tienen punto en común. L2 con L3 tienen, bueno, todo este de acá tiene en común, ¿no? No es solamente un punto, todo un lazo, todo un trayecto. Y aquí serían más lazos tomados de A3, pero que no tengan punto en común. Fíjense que los tres lazos, bueno, tienen punto en común, entonces 0. Ya con esta explicación ya podemos aquí encontrar la ecuación característica de la trayectoria. Se aplica lo mismo, pero aquí se agrega una condición más que no toque la trayectoria. Por ejemplo, acá, 1 menos todos los lazos del sistema, sumatoria de todos los lazos del sistema, pero que no toquen la trayectoria. Por ejemplo, lazo 1 toca la trayectoria. El lazo 2 toca la trayectoria. El lazo 3, fíjense que no, entonces aquí sería 1 menos el lazo 3. Acá sería más lazos tomados de A2, pero que no toquen la trayectoria, ¿no? Y tampoco esos lazos tengan punto en común. Y fíjense que aquí no aplica, ¿no? Tengo tres lazos, pero los dos chocan la trayectoria, ¿no? Lazo 1 choca la trayectoria, lazo 2 también. El lazo 3, pero tienen que ser dos lazos, ¿no? Que no toquen la trayectoria. Entonces aquí es 0. Listo. Una vez obtenido eso, entonces digo acá, la función de transferencia va a ser igual a la trayectoria 1 por la ecuación característica 1 por la ecuación característica. Aquí, P1 vale todo esto acá, ¿no? G5, G6. Por delta 1 que vale 1 menos G3. La ecuación característica vendría a ser todo esto acá, ¿no? 1 menos L1 más L2 más L3. Más L1 por L3. Listo. Y esa vendría a ser la ecuación característica y esa vendría a ser la respuesta. Nada más. Ahora, si quieren ustedes hacerlo un poquito más detallado, pueden reemplazar que vale 1, que vale L2, que vale L3. Y con eso ya tendrían la respuesta un poquito más completa, ¿no? Si le da tiempo, ¿no? Porque a veces no da tiempo tampoco. Bien, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? Auxiliar, ¿será que podríamos hacer eso con varias entradas? Porque eso Ah, ¿del práctico? en mi caso hay que funcionar. Sí,
pero podríamos hacerlo así, o sea, con este ejercicio, pero como si fueran con varias entradas y salidas. Claro, generalmente cuando hacen diagrama de lazo solamente aplican una entrada y una salida. Claro que van a tener varias entradas, ¿no? Pero el examen les dice encuentre tal entrada y tal salida, ¿sí? Por ejemplo, aquí usted a modo de practicar podría hacer esto, ¿no? A modo de practicar. Este digamos que es R y digamos que este acá va a ser R2, digamos, ¿no? En la acá. Entonces aquí, inciso B, digamos, encontrar la función de transferencia, que en este caso su entrada sea R2 y su salida sea CS. Ahí ya cambia la situación, ¿no? Va a tener, puede ser que tenga dos trayectorias. Los diagramas de lazos no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar aquí va a ser la trayectoria, ¿no? Porque para R2, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería el trayecto que va a tomar? Viene por aquí, viene por aquí, viene por ahí. Y fíjense que es la única salida, ¿no? Es la única salida, ¿no? Sí, es la única, porque no hay más, porque si va por aquí, en contradirección, ¿no? Entonces ahí su trayecto va a ser este, ¿no? Pero cuando haga la ecuación característica de ese trayecto, aquí va a ser 0, ¿no? Porque los tres lazos tocan esa trayectoria. Esa sería la diferencia, ¿no? Luego el lazo del sistema, la ecuación característica del sistema es la misma. No va a cambiar. ¿Sí? Eso. A eso se refería, ¿no? Cuando tiene varias entradas y varias salidas, ¿no? También podría practicar con este, ¿no? Diciendo que este es C2 de S, este que sea el 1 y este que sea el 1. A eso se refería, ¿no? La pregunta. ¿Sí? Sí, entonces funcionaría exactamente de la misma manera, pero lo único que cambiaría vendría a ser las trayectorias, ¿no? Exactamente, las trayectorias y la ecuación característica de la trayectoria, ¿no? Eso tiene que tener cuidado igual, ¿no? ¿Sí? Eso. Practique y, a ver, ya le va a ir a entender, porque después lazo del sistema y ecuación característica del sistema no va a cambiar nunca, va a ser el mismo. Y lo que hace variar es la trayectoria, ¿no? Y su propia ecuación característica de la trayectoria, ¿no? Eso. Y esta es la pregunta más fácil, pero a la vez un poquito complicado por el tiempo, ¿no? Imagínense que usted pilla 3 y su compañero pidió 5 lazos, digamos, entonces ya ahí cambia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en los lazos, ¿sí? Y les podría decir que comparen, pero el examen pues, es medio complicado, ¿no? Todo el mundo a su examen y el ingeniero igual controla bastante, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta que tenga? Hemos terminado el modelo de examen. Un pantallazo de cómo podría hacer su examen también. Si lo hacen en práctico, yo creo que les va a ir bien con su examen, porque el práctico es un poquito más esto, ¿no? Es un poquito más complejo, ¿no? Pero el paso es el mismo, ¿no? O sea, el procedimiento es el mismo. Bien, si no hay consulta, aquí terminamos la ayudantía y podemos programar otra el día lunes o martes, si gustan, para seguir practicando. Estaría bien otra ayudantía para igual un ejercicio muy práctico. Claro, y si Sí, gustan, sí. podrían ser presencial, porque yo la verdad cuando daba ayudantía de esta materia, era como un proceso, ¿no? Digamos, todavía no había fecha de examen, pero nosotros ya íbamos practicando, ¿no? Más de resorte 2 semanas, Juan. Diagrama de bloque 3 semanas. Y lazo, una clase nomás ya estaba, digamos. Donde sí nos demoraba bastante aprendiendo y repasando era diagrama de bloque. Más que todo por las fórmulas, ¿no? Las expresiones que les mencioné hace un momento, ¿no? Porque esta no es única, hay varias expresiones, punto de bifurcación, punto suma, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que aprender a deducir esas formulitas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se dio la oportunidad de utilizarla, ¿no? Solamente hicimos una modificación del punto suma y ya estaba, ¿no? Eso. Bien, me avisan, ¿sí? Y programamos la ayudantía. ¿Bien? Listo, que tengan buenos días. Les paso el PDF a sus privados y también el video. ¿Ya? ¿Bien? Está bien, auxiliar, gracias. Ya, ya. Gracias. Chao, chao.